Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el séptimo mandamiento, basándonos hoy en Santo Tomás de Aquino, en sus escritos de catequesis. Séptimo mandamiento: no robarás. Éxodo 20:15. El Señor, dice Santo Tomás, prohibió en su ley de forma relevante la injuria hecha al prójimo. En primer lugar, la que se le hace en su misma persona: no matarás. En segundo lugar, la que se le hace en el cónyuge: no cometerás adulterio. En tercer lugar, aquí, la que se le hace en sus cosas, bienes: no robarás. Con este mandamiento se prohíbe toda sustracción indebida, porque hay muchas maneras de robar. La primera, hurtando a escondidas. Si supiera el dueño de casa cuando iba a venir el ladrón, sería precavido, atento. San Mateo 24:43. Tal conducta es reprensible, pues constituye una especie de traición. Sobre el ratero cae la vergüenza, dice Eclesiásticos 5:17. Segunda manera de robar es arrebatando por la fuerza, que es mayor insolencia. Rapiña se llama esto. Apelaron a su poder para despojar a los huérfanos. Job 24:9. Bien, los que por la fuerza quitan los bienes ajenos, por ejemplo, usureros, banqueros, etc., bien, es pecado. Apelaron a su poder para despojar a los huérfanos, para robar a los pobres. Entre esos se cuentan los príncipes y reyes injustos, sus príncipes en medio de ella como rugientes leones, sus jueces lobos de la tarde, hambrientos, nada dejaban para la mañana. Sofonías 3:3. Obran así contra los designios de Dios, que quiere un régimen justo, y dice: por mí reinan los reyes y decretan con justicia los legisladores. Proverbios 8:15. Y llevan a cabo sus atropellos, unas veces a modo de hurto, otras acudiendo a la violencia. Tus príncipes desleales, cómplices de ladrones, todos aman el soborno, van tras los obsequios. Isaías 1:23. En ocasiones, finalmente, legislando, disponiendo solo con vistas al lucro. Ay de los que establecen leyes inicuas. Ay de los que establecen leyes inicuas. Isaías 10:1. Dice Santo Agustín que todo mal gobierno es un robo, por lo que exclama: ¿qué son los reinos más que bandidaje, cuando no obran según la ley de Dios y la justicia? Entonces, queridos hermanos, las leyes injustas no deben aplicarse en la vida de un cristiano. Por ejemplo, esto del interés, cuando cobran 20, 30, 40, 48% al año, es un robo total. Los usureros que prestan a la semana o al día o al mes, es robo, aunque sea legal. Cuando quitan la casa de un pobre señor que pagó durante 10 años porque le faltaron, 2, 3 mensualidades de retraso, y bien le quitan, le mandan contraer unos abogados y le quitan su casa. Esto es robo, es injusticia. Hay de los que establecen leyes inicuas y también hay de los que las aplican. Tercera manera de robar: no pagando el sueldo. No retendrás el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Levítico 19:13. Esto debe entenderse en el sentido de que hay que dar a cada uno lo que es suyo, sea al príncipe, al prelado, o al clérigo, o al trabajador. Dad a todos lo que le es debido, a quien tributo, tributo, a quien impuesto, impuestos, dice San Pablo, Romanos 13:7. Porque estamos obligados a dar su salario a los reyes que tutelan nuestra paz, incluso pagar los impuestos justos y no evadir con fraude los impuestos que tienen que pagarse.
Cuarta manera de robar, cometiendo fraude en las transacciones. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, Deuteronomio 25:13. No cometáis injusticia alguna en los juicios, ni en las medidas de longitud, de peso, de capacidad. La balanza justa, las pesas exactas. Justa la medida, exacto el sectario. Levítico 19:35-36. Dios reprueba el tener dos pesas, balanzas falsas, que no es buena. Proverbio 20:25, por ejemplo, no sé, cuando uno compra gasolina, si falsifican las medidas, es robo, pecado gravísimo. Va también esto contra los taberneros que echan agua al vino, o agua en la leche. Prohíbe asimismo la usura. ¿Quién habitará en tu tienda? ¿Quién descansará en tu monte santo? ¿Quién no presta usura su dinero? Entonces aquí Salmo 14:1 y 5. ¿Quién no presta su dinero a usura? Esto sí está en el camino del Señor. Va contra los cambistas que cometen muchas irregularidades y contra los vendedores de telas y de otras cosas que falsifican las medidas, y los cambistas que no respetan lo que está establecido y lo que es justo, y también los cambistas que dan menos. Una vez estaba yo en el bus, un señor hizo su cambio y cuando subió con todo su dinero empezó a maldecir, es decir, a pedir a Dios que castigue el tipo que le dio menos de lo que había convenido. Santo Tomás sigue diciendo: hay pecado cuando una misma cosa se vende dos veces. Hay pecado cuando una misma cosa se vende dos veces. Santo Tomás dice esto como respuesta a una pregunta: ¿por qué no puedo yo prestar dinero como hago con un caballo o con una casa? Hay pecado cuando una misma cosa se vende dos veces. Ahora bien, en asunto de casas se pueden considerar dos realidades: el edificio en sí y la utilización de éste. Una casa es la propiedad del edificio y otra distinta su utilización, por lo cual puedo yo vender por separado su aprovechamiento sin vender la casa, cuando uno alquila su casa. Lo mismo ocurre con otros bienes por el estilo, pero con aquellos que consisten meramente en su utilización, esto es, cuya utilización consiste en gastarlos, no se puede hacer como con una casa. Pues bien, la utilización del dinero consiste en gastarlo, como la de los alimentos en consumirlos. Por tanto, si cobras por separado la utilización en estas cosas, las vendes dos veces. El que presta su dinero vende dos veces. Quinta manera de robar: comprando cargos, sean temporales o espirituales. Sobre los primeros: vomitaré las riquezas que devoró, de su estómago se las sacará Dios. Job 20:15. Todos los déspotas que por la fuerza poseen reinos, provincias o feudos son ladrones, y todos están obligados a devolver, todos los que se apoderan del poder injustamente. Sobre los segundos: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. San Juan 10:1. Por consiguiente, los simoníacos son ladrones, es decir, los que compran ordenación sacerdotal o episcopal, por ejemplo, o los que fundan su secta y cobran impuestos, cobran diezmos en nombre de Dios, no son legítimos. No robarás. Este mandamiento, según hemos dicho, prohíbe toda sustracción indebida. Muchos son las razones que han de impulsarnos a guardarnos del robo. ¿Por qué? Bien, porque primero es algo grave. Robar es algo grave. Este pecado se parece al de homicidio. El pan del necesitado es la vida del pobre. Quien lo roba es un hombre sanguinario.
el que derrama sangre y el que quita jornal al jornelo son hermanos. Entonces, el ladrón y el asesino son hermanos en el crimen. Eclesiástico 34, 25 y 27. La segunda razón de que el robo es grave reside en su peculiar peligro. No hay pecado tan peligroso. Ningún pecado se perdona sin la correspondiente satisfacción y arrepentimiento. Pero de todo se arrepiente uno pronto. Del homicidio cuando cesa la ira, de la fornicación cuando se calme el ardor, de la concupiscencia y parecidamente de los otros. En cambio, tocante a robo, aunque llegue el momento en que uno se arrepienta, no le es tan fácil dar la necesaria satisfacción, mayormente cuando no basta devolver lo quitado, sino que hay que reparar el perjuicio ocasionado al dueño con el robo, y sobre ello es indispensable hacer penitencia por la falta. Por eso, hay de quien amontona lo que no es suyo. ¿Hasta qué punto está amasando contra sí mismo denso lodo? Habacuc 2:6. Bien dice, denso lodo, pues no se sale de él fácilmente. El que roba no quiere devolver, y si no devuelve no puede salvarse. La tercera razón del peligro del robo se basa en la inutilidad de las cosas robadas. No son de utilidad espiritual. Tesoros impíos de nada aprovechan. Tesoros impíos de nada aprovechan. Proverbio 10:2. Las riquezas sirven al espíritu en la medida que posibilitan la limosna y el ofrecimiento de sacrificios. El rescate del alma de un hombre son sus riquezas. Da limosnas, hace celebrar misas, por ejemplo, Proverbios 13:8. Pero de las mal adquiridas se dice, yo el Señor amo la justicia y aborrezco la rapiña convertida en holocausto. Isaías 61:8. Entonces Dios no acepta la limosna del robo. Quien ofrece un sacrificio a costa de los bienes de los pobres, como el que sacrifica a un hijo en la presencia de su padre. Eclesiástico 34:24. Tampoco son de utilidad material por la aprisa que se consumen. Ay del que amontona avaricia en perjuicio de su casa, creyendo librarse de ello de la garra del mal. Habacuc 2:9. ¿Quién allega riquezas con usuras e intereses? Para el generoso con los pobres las amontona. ¿Quién allega riqueza con usuras e intereses? Para el generoso con los pobres las amontona. Proverbios 28:8. La hacienda del pecador se reserva para el justo. Proverbios 13:22. Es decir, el que acumula bienes ajenos va a perderlos y otros van a disfrutar de ellos. Cuarta razón, se funda en el daño que producen las cosas robadas. Ese daño característico consiste en que hacen perder incluso los demás bienes, pues son como fuego entre pajas. El fuego devorará las tiendas de los que se dejan sobornar gustosamente. Job 15:34. Es decir, el robo atrae maldición de Dios. Nótese finalmente, dice Santo Tomás, además que el ladrón no solo pierde su alma, sino también la de sus hijos, porque estos quedan obligados a restituir. Los hermanos, cuando uno tiene herencias mal adquiridas, de robo, de usura, de injusticia, tiene que devolver, si no, no hay salvación. Los hijos están obligados a devolver los bienes robados o mal adquiridos de sus padres. Terminamos con una cita muy importante de la Santa Biblia. Dice San Pablo a los Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Ni los avaros, ni los rapaces, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Y en Efesios 5:5 San Pablo dice, la avaricia es idolatría.